caso nos toca la parte 3, el capítulo 3, que corresponde a la parte de líneas notables. Vamos a hablar nosotros de la altura, la bisectriz, la mediana, la mediatriz y la sediana. Son líneas que con solamente trazarlas, con solamente nombrarlas, ya tenemos datos para resolver el problema. Tenemos datos para resolver el problema, ¿correcto? Vamos entonces a continuar acá. Tenemos ahí las líneas notables. Vamos a hablar de la bisectriz, de la mediatriz, de la mediana, de la altura. Primero, la altura. ¿La altura qué cosa es, profesor? La altura es el segmento que sale de un vértice y debe llegar al lado opuesto. Debe llegar al lado opuesto formando un ángulo de 90 grados. Formando un ángulo de 90 grados. Correcto. Entonces, profesor, cuando yo trazo la altura, debe haber un ángulo necesariamente de 90 grados ahí. Entonces, si hay 90 grados, seguro que se determinan triángulos rectángulos. Este ángulo de acá no sé cuánto vale, yo le pongo de una medida alfa. Este ángulo no sé cuánto vale, le pongo de una medida beta. Entonces, puedo decir, profesor, que alfa más beta debe ser igual a 90 grados. Siempre va a pasar esto, siempre va a pasar esto de acá, que alfa más beta sea 90 grados. Que alfa más beta sea 90 grados. A la derecha también van a haber un triángulo rectángulo, van a haber dos ángulos y la suma de los ángulos debe dar igual a 90 grados, ¿verdad? Bien, entonces esto viene a ser una altura. Bien, ahora, si yo trazo desde el vértice A, trazo otra altura, sale del vértice y debe llegar al lado opuesto, digamos que llega al punto L, también será entonces 90 grados ahí. Esa línea también es altura. Y este puntito de acá, este puntito, tiene el nombre de ortocentro. El punto O se llama ortocentro. Ortocentro. No lo vamos a usar mucho, solamente para que ustedes tengan en cuenta el punto de encuentro de las alturas se llama ortocentro, así. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, importante acá. Importante, después lo vamos a usar más. Bien, la tercera altura, si trazamos del vértice C, trazamos acá una altura, de seguro entonces que pasará también por el ortocentro. En un triángulo acutángulo, el ortocentro se encuentra dentro del triángulo, en el interior del triángulo, correcto. Pero ¿qué va a pasar, profesor, en un triángulo octocéntrico? Que este ángulo sea un ángulo mayor que 90. Eso. La altura va a caer en la prolongación de la base. Entonces, prolongo acá, esta será una recta, esta línea contiene al lado, entonces la altura sale del vértice y ya no cae en el lado opuesto, sino cae en la prolongación. Acá debe haber también un ángulo de 90 grados, necesariamente. Si hay 90 grados, también yo le puedo llamar a este angulito una medida alfa, acá le llamo una medida beta, también entonces se debe cumplir que alfa más beta debe ser 90 grados, ¿correcto? Alfa más beta 90 grados. Profesor, ¿la altura está afuera? Sí. Y si yo trazo la altura a partir del vértice B, entonces lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Primero prolongo el lado BC, prolongo y luego trazo una perpendicular. Prolongo así, prolongo y luego trazo acá una perpendicular. A esa perpendicular que cae en el punto L, esa perpendicular también es una altura. Pero, profesor, esa altura con la otra altura no se encuentran, no se van a encontrar. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer acá? Lo que voy a hacer es prolongar. Prolongo esta línea así, a ver, más o menos algo así. Prolongo acá, prolongo, y luego también acá prolongo así, ¿no? Digamos que están prolongándose y se van a encontrar acá. Y ahí estará el ortocentro. O sea, las rectas que contienen a las alturas se van a encontrar en este punto. Y ese punto se llama ortocentro. En un triángulo octosángulo, el ortocentro se encontrará fuera del triángulo. Se encontrará fuera del triángulo. ¿Correcto?
Bien, este es el triángulo, entonces el ortocentro se encontrará fuera del triángulo. Por si acaso, entonces, a ver, podríamos nosotros ponerlo así, ¿no? Podríamos ponerlo así. A ver, por ejemplo, para este triángulo de acá, para este triángulo. A ver, para este triángulo es un triángulo octosángulo, entonces el ortocentro está fuera del triángulo, ¿correcto? El ortocentro estará fuera del triángulo, correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar, profesor, en un triángulo rectángulo? Cuando este ángulo sea de 90 grados. Si este ángulo vale 90 grados, esta es la altura. Digamos que cae acá en el punto H. Punto H, por acá estará el punto C. ¿No? Entonces, esta será la altura BH. BH es altura. Si acá tengo un alfa, acá también tengo un alfa. Necesariamente, ¿por qué, profesor? Porque ya había dicho que alfa más beta, este ángulo es alfa, acá es beta, alfa más beta es 90. Si acá tengo alfa, este ángulo será beta, beta. Si este ángulo vale beta, entonces alfa más beta es 90. Por ese motivo, si acá vale alfa, acá vale beta, alfa más beta es 90. Si acá vale alfa, necesariamente este debe ser, perdón, acá vale beta, este necesariamente es alfa. Y si acá tengo alfa, este necesariamente es beta. Entonces, propiedad, profesor, si este ángulo de acá beta con este ángulo de acá beta siempre van a ser iguales. Estos dos ángulos siempre serán iguales. ¿En dónde, profesor? En el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo. Ojo, solamente cuando es 90 grados. Y también este alfa con este alfa de acá también son iguales. En el triángulo rectángulo. Esto de acá es muy fácil, profesor, sí, porque alfa más beta es 90, alfa más beta es 90, pero esto lo vamos a usar, ¿ah? Esto lo vamos a usar. Entonces, importante acá, importante que, a ver, por si acaso, esto de acá lo vamos a usar necesariamente, ¿ya? Entonces, profesor, ¿cuáles son? Esos dos ángulos son iguales, alfa con alfa, son iguales, las medidas son iguales. ¿Y cuál otro más? Esos dos también son iguales, beta con beta. Eso lo vamos a usar. Después no me vayan a preguntar, profesor, ¿por qué? Ahí está indicado, alfa con alfa son iguales, beta con beta son iguales. Entonces, si tienen ustedes ahí alguna pregunta hasta ahí. Bien, entonces, ese de ahí, eso es altura, altura. Entonces, cada vez que hay altura, necesariamente hay 90 grados. Cada vez que hay altura, debe haber 90 grados. Debe haber triángulo rectángulo. Debe haber alfa más beta igual 90 grados. ¿Listo? Seguimos entonces. Tenemos acá, dice, ¿qué cosa es una mediana? Mediana, profesor, es el segmento que sale del vértice y debe llegar al punto medio del lado opuesto. Sale del vértice aquí, en este caso el vértice es B, y debe llegar al punto medio M. ¿Y M qué cosa es? Es el punto medio del lado opuesto, en este caso AC. Esta es la mediana. Bien, bien, profesor. Entonces yo puedo trazar también otra mediana, si sale del vértice, debe llegar al punto medio. A ver, veamos eso. Si esa línea de ahí es una mediana, digamos que llega acá al punto N. N es el punto medio. Donde se encuentran aquí, este puntito de aquí, tiene un nombre especial, profesor. Este puntito se llama baricentro. El punto G tiene el nombre de baricentro. Baricentro. ¿Ya? Simplemente nombre, baricentro. ¿Qué cosa es? El punto de encuentro de las medianas. La otra mediana también pasará ahí. Propiedad, profesor, sí. Si este segmento, por ejemplo, un 2, vale 2, profesor. GN vale 2, el segmento AG debe ser 4. Siempre.
el baricentro divide la mediana en dos segmentos, siendo el mayor el doble del menor. Y el mayor es el que llega al vértice y el menor es el que llega al punto medio. Acá también en esta mediana, si dijera que este segmento de acá fuera, por ejemplo, 3, entonces este otro debe ser el doble. Este será 6, necesariamente. ¿Correcto? Esa es la propiedad del baricentro. Solamente para que tengan conocimiento, no lo vamos a usar todavía, después lo vamos a usar. En el triángulo ABC, aquí en este triángulo ABC, también desde B hasta M es una mediana. Si yo quiero trazar otra mediana, será la mediana desde C hasta este punto N, así, hasta el punto N. Mediana. Este punto será el baricentro. Si este segmento fuera una A, entonces este segmento debe ser ¿cuánto? El doble, 2 veces A. Si este segmento fuera de longitud una M, este segmento será el doble, que vale 2 veces M. Recuerden, el que llega al vértice es el doble del que llega al punto medio. La tercera mediana también pasará por ahí, correcto, por el mismo punto G llamado baricentro. En un triángulo rectángulo, la mediana sale del vértice y llega al punto medio de la hipotenusa. Esta línea se llama mediana relativa a la hipotenusa. Mediana que cae en la hipotenusa. Bien, y entonces como propiedad, después vamos a utilizar nosotros que van a haber 3 segmentos iguales. La mediana, la mitad de la hipotenusa y la otra mitad de la hipotenusa. Si yo trazo acá también, la otra mediana va a caer aquí en el punto N. Y este punto de acá también será el baricentro. Y este punto de aquí va a dividir la mediana en 2 segmentos. Si este fuera de longitud una N, este segmento será de longitud 2 veces M. Si este fuera de longitud una L, este será de longitud 2 veces L. Porque esa es la propiedad del baricentro. Bien, como referencia solamente, todavía después lo vamos a usar. Bien, ¿qué más tenemos acá? La mediatriz. ¿Qué cosa es la mediatriz, profesor? La mediatriz, por ejemplo, si a mí me dicen, mire que acá tengo un segmento. Este es el segmento AB. A ver, trázale la mediatriz. La mediatriz del segmento, lo primero que debo hacer es ubicar dónde está el punto medio. Esto de acá es el punto medio. ¿Y cómo indico que es punto medio? Acá le pongo una bolita, acá una bolita. Recién M es punto medio. Si M es punto medio por ahí, trazo una perpendicular, 90 grados. Si esa es una perpendicular trazada por el punto medio, a esta línea se le llama mediatriz. ¿Mediatriz de quién? Del segmento AB. Mediatriz del segmento AB. Muy bien, profesor. Quiere decir entonces que, a ver, veamos esto. Mediatriz de cualquier segmento, de cualquier segmento. A ver, entonces, digo lo siguiente. A ver, ahí está la mediatriz. Profesor, he trazado la mediatriz del segmento AB. Punto medio perpendicular, esa es la mediatriz. Acá, como el segmento, como el triángulo está formado por 3 segmentos, entonces va a tener 3 mediatrices. Mediatriz de AC. Mediatriz de AC, punto medio perpendicular. Mediatriz de AB, punto medio perpendicular. ¿Dónde se encuentra, profesor? Se encuentran acá, en este punto D. Y ese punto D tiene un nombre especial. Ese punto D tiene el nombre de circuncentro. Ese puntito se llama circuncentro. Ahí es. Circuncentro. ¿Qué cosa es el circuncentro, profesor? El circuncentro es el punto de encuentro de las mediatrices de un triángulo. 3 mediatrices se van a encontrar en este punto llamado circuncentro. Después tiene propiedades. Después, por ahora solamente nombrar. ¿Dónde se encuentran las mediatrices? En el circuncentro. Bien, si acá tengo también un triángulo ACB, ¿verdad? ACD aquí. Yo le trazo una mediatriz. Entonces punto medio perpendicular. Pero a este lado de acá, a este lado de aquí, también le trazo una mediatriz. Punto medio perpendicular. Ahí está. Punto medio perpendicular. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran aquí.
y ese puntito se llama circuncentro. Entonces, el circuncentro en un triángulo acutángulo está dentro. El circuncentro en un triángulo obtusángulo está afuera. Pero si fuera un triángulo rectángulo así, si fuera un triángulo rectángulo de esta manera, 90 grados, mediatriz del cateto perpendicular va a llegar aquí, 90 grados. Mediatriz, por aquí, punto medio también, perpendicular aquí, va a llegar a este punto. Y acá se encuentra el circuncentro del triángulo, ¿correcto? Entonces, mediatriz del cateto, el punto D debe ser el punto medio de la hipotenusa. El circuncentro en un triángulo rectángulo se encuentra en el punto medio de la hipotenusa. Como una referencia solamente, todavía no lo vamos a usar. Después, sí, correcto. Bien. ¿Algo más, profesor? Tenemos eso, mediatriz, importante, importante. Hasta ahí preguntas que tengan. Veo acá. Preguntas que tengan, escriban ustedes. Bien, entonces ya estudiamos qué cosa es una altura, qué cosa es una mediana, qué cosa es una mediatriz. A ver, continuamos por acá. ¿Qué cosa es una bisectriz? Bisectriz sale del vértice y debe llegar al lado opuesto. Desde B hasta D, ese es un segmento. Segmento es una parte de la bisectriz de todo el ángulo. La bisectriz es inmensa, pero una partecita nada más. Esto que se encuentra acá viene a ser la bisectriz en el triángulo. La bisectriz en el triángulo, desde B hasta D. Correcto. Bien, esta es la bisectriz interior. Forma dos ángulos de igual medida, beta y beta. Y por acá tengo otra bisectriz. Bisectriz del ángulo exterior. Todo el ángulo exterior queda dividido acá. Acá tenemos teta y teta. Entonces esta línea es la bisectriz. Una es interior, la otra es exterior. Sale del vértice, llega al lado opuesto. Sale del vértice, llega a la prolongación del lado opuesto, que llega acá al punto E. Entonces, una es interior y otra es exterior. Pero vean ustedes, beta más teta más teta. Beta más teta más teta debe dar igual a 180. Entonces diré acá, 2 veces beta más 2 veces teta, la suma debe dar 180 grados. Si le saco la mitad, debe ser beta, más la mitad, teta, me debe dar igual la mitad de 180, 90. Pero ¿qué cosa es beta más teta? Beta más teta se ve acá. Quiere decir que ese es el ángulo formado por una bisectriz interior y una exterior. Una interior y una exterior siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Siempre formará un ángulo de 90 grados. ¿Correcto? Importantísimo entonces. Profesor, pero la bisectriz siempre se va a ir a la derecha. No. Por ejemplo, si yo dibujo un triángulo así, en el cual puedo decir el lado de la izquierda es más pequeño que el lado de la derecha. Cuando el lado de la izquierda es más pequeño que el lado de la derecha, entonces la bisectriz, voy a trazar así, bisectriz, entonces se va a encontrar, va a llegar a la prolongación del lado opuesto. Acá tengo el punto A, el punto B, por acá el punto C. Empiezo en C, llego hasta A, esta es la prolongación. Va a llegar acá a otro punto, digamos el punto L, y esto será la bisectriz, una medida teta, ángulos de igual medida, sí, porque el lado de la derecha es más, de la izquierda es más pequeño que el lado de la derecha, entonces esta bisectriz se va a encontrar hacia la izquierda del triángulo. Cuando el lado de la derecha es más pequeño que el lado de la izquierda, la bisectriz exterior se va hacia la derecha. Profesor, ¿y qué pasará entonces si yo tuviera acá un triángulo que tiene los dos lados de igual longitud? Dos lados de igual longitud hace.
Entonces, quiere decir que este ángulo vale un alfa, que este ángulo también vale un alfa, y si prolongo aquí, este ángulo será el ángulo exterior. ¿Cuánto vale? Vale 2 alfa, vale 2 alfa. Y si le trazo bisectriz así, entonces la mitad un alfa y la mitad un alfa, así. Pero si acá se ve alfa y acá también se ve alfa, entonces si prolongo, díganme ustedes, esta línea con esta línea, ¿cómo son? Estas líneas, ¿cómo son? Estas líneas, ¿cómo van a ser? Paralelas. ¿Por qué? Porque se está formando una Z, así, una Z al revés, una Z al revés. ¿Correcto? Entonces, esto de acá será la línea, la bisectriz, va a ser paralela a la base cuando el triángulo sea isósceles. Y es la bisectriz del ángulo desigual. Es la bisectriz del ángulo desigual. Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Bien, jóvenes. Entonces, algo más, profesor, acá. Sí. ¿Qué va a pasar si fuera un triángulo isósceles también acá? Si yo trazo acá, si AB fuera igual a BC, ¿cómo indico eso? Ahí tengo bolita y bolita. AB igual a BC. Entonces la línea que estoy trazando aquí en medio, esa línea que he trazado en medio, va a ser una bisectriz. Bisectriz. A ver, esta línea, BH va a ser bisectriz. ¿Cómo indico que es bisectriz, profesor? Ah, mira, esos dos angulitos son igual. Ah, está indicado. Este ángulo de acá con este otro ángulo son de igual medida. Por lo tanto, es una bisectriz. Bien, profesor. Pero si esta línea está cayendo acá en un triángulo isósceles, esa línea también va a ser una altura. ¿Será una altura, profesor? ¿Cómo indico que es altura? Ahí debe haber 90 grados. 90 grados. Ah, muy bien. Pero entonces estos dos triángulos, esta línea de acá será una figura, una línea simétrica. Lo que se ve a la izquierda se ve a la derecha. Entonces, AH será igual a HC. Es mediana. ¿Y cómo indico que es mediana? Ahí está un rectangulito, indicando que es mediana. Entonces, profesor, esa línea que sale del vértice del ángulo desigual en un triángulo isósceles, esa línea va a ser bisectriz, va a ser altura y va a ser mediana. Y como el punto H es punto medio y trazo una perpendicular, también será una mediatriz. También será una mediatriz. Y entonces, como es bisectriz, mira, bisectriz, vamos a indicar acá, como es bisectriz, sí, como es altura, sí, como es mediana, entonces a eso le llamamos el triángulo Bam-Bam. Triángulo Bam-Bam. Nos vamos a referir a esta propiedad como que es el triángulo Bam-Bam. ¿Cuándo va a ocurrir eso, profesor? Cuando sea un triángulo isósceles. Cuando AB sea igual con BC. Cuando AB sea igual con BC. Así. Ah, son iguales. Entonces esta línea que sale del vértice del ángulo desigual será bisectriz. Ahí está, será bisectriz. ¿Será altura? Sí, es altura. Y también será mediana. También será mediana. El triángulo Bam-Bam. ¿Listo? A ver, preguntas que tengan ustedes hasta ahí. Preguntas. Una cosa rápida porque si no nos falta tiempo para completar con los problemas que les he preparado. A ver. Ajá, muy bien, así debe ser, así como lo vamos a repasar nosotros ya, así es como lo vamos a identificar. Profesor, el triángulo Bam-Bam necesariamente es un triángulo isósceles, en donde la altura, la bisectriz, la mediana van a coincidir acá, siempre y cuando se cumpla la condición que AB es igual a BC,
AB es igual a BC. Entonces, lado AB, lado BC, esto es la base. Si trazo la altura, también va a ser bisectriz, también va a ser mediana, también va a ser mediatriz. Entonces, si trazo bisectriz, va a caer en el punto medio y va a formar 90 grados. Esto se debe cumplir a cada momento. Cuando sea triángulo isósceles, entonces, profesor, ¿por qué se llama Bam Bam? Porque es bisectriz, porque es altura, porque es mediana. ¿Por qué es bisectriz? Porque es altura, porque es mediana. Esta línea de acá es bisectriz, es altura, es mediana. Ah, entonces es una línea Bam Bam, ahí está. ¿Listo? Ahora sí. Continuamos. Listo, profesor. Ya entendimos esta partecita. Cebiana, ¿qué cosa es una cebiana, profesor? Como cuando trazamos la altura, debe haber 90 grados. Cuando trazamos bisectriz, debe haber ángulos de igual medida. Si trazamos mediana, debe caer en el punto medio. O sea que cada línea tiene un dato tácito, tiene un dato que viene con la línea. Pero cuando trazamos cebiana no tiene ningún dato tácito. No, profesor. Ah, me dicen, trazo la cebiana acá, trazo la cebiana BL, por ejemplo. Trazo la cebiana BL, esta línea de acá. ¿Qué cosa es la cebiana, profesor? La cebiana es la línea que sale del vértice y debe llegar a un punto del lado opuesto. Dice un punto, no dice qué punto es. Si fuera punto medio sería mediana. Si formara 90 grados con el lado opuesto sería altura. Si formara dos ángulos iguales sería entonces bisectriz. Pero no es ni bisectriz, ni mediana, ni altura. Es una línea cualquiera, llega por acá. Entonces, profesor, a Sandra va a dibujar la cebiana y va a llegar acá al punto L. Pero a Peter, dice profesor, pero yo quiero que llegue acá y estaría cumpliendo con la condición, sí, esto será la cebiana BL1. Bien, a Oscar, dice entonces, sale del vértice y va a llegar a este punto. Yo quiero que este punto sea el punto L. Entonces, para cada uno de ellos va a haber una cebiana diferente, pero tiene que ser una sola, para que todos tengan la misma, cebiana. Entonces, tienen que darnos un dato aparte, ¿Cuál será ese dato? A ver, para que todos tengan la misma cebiana, entonces dice así. Nos tiene que dar un dato adicional, ya sea lineal o angular. Entonces, ¿qué cosa es la cebiana? Es el segmento de recta que une un vértice del triángulo con un punto cualquiera del lado opuesto. Va a llegar acá. Bien, pero si todos queremos que todos tengan la misma cebiana, nos tiene que dar un dato adicional. ¿Cuál es ese dato? Puede ser el ejemplo 1, por ejemplo, dice, se traza la cebiana de tal manera que AB sea de igual longitud que LC. Entonces aquí AB con LC son iguales. Entonces, ya no puedo decir, sí, entonces AB igual a LC, ya no lo puedo poner por acá, porque si no sería un segmento más pequeñito. Ya no lo podría poner por acá, si no sería un segmento más grande que AB. Tienen que ser iguales, más o menos tiene que ser por acá. Todos tendrían que trazar esa línea para que estos dos segmentos cumplan con la condición. Deben ser de igual longitud. Eso sería un dato lineal. ¿Cuál sería un dato angular? Un ejemplo, el ejemplo número 2. ¿Qué dice? Se traza la cebiana BL con la condición que la medida del ángulo ABL, que este ángulo que se encuentra aquí, ese ángulo de ahí, sea de ¿cuánto? Sea de 18 grados. Entonces ya no lo puedo trazar más chiquito por acá, porque si no sería un ángulo de 10 grados. Ya no lo puedo trazar por acá, si no sería un ángulo de 40 grados, o de repente 45. Entonces tiene que ser, todos ustedes tendrían que trazar una línea por acá, de tal manera que este ángulo sea 18 grados. ¿De acuerdo? Entonces la cebiana necesita un dato adicional, para poder ubicarla. Correcto, listo, profesor. Ahora sí, problema número 1. Entonces, antes del problema número 1, vamos a hacer la asistencia, ¿ya? La asistencia.
Claro, muy bien, muy bien. No tiene un dato especial, entonces es una seviana cualquiera. Bien, vamos a ver la asistencia. Ya. La descargamos un momentito y de ahí pasamos al problema número 1. Bien, entonces ahora sí, problema número 1. Dice, en un triángulo ABC se traza la bisectriz interior BD. Entonces dibujamos el triángulo ahí, ahí está el triángulo ABC. La bisectriz BD, una línea que sale del vértice B, debe llegar al punto D con la condición de formar dos ángulos de igual medida. Esos dos ángulos son de igual medida. Entonces será uno, el ángulo aquí, acá sería este 1, y acá sería el otro. Dos ángulos de igual medida. Pero dice, dato del problema, el ángulo ABD, el primero vale x cuadrado menos x, y el otro vale 2x más 40. Ponemos eso de ahí. Uno de ellos vale x cuadrado menos x, y el otro vale 2x más 40. Pero como es bisectriz, esos dos ángulos son de igual medida. O sea, las medidas son iguales. BD es bisectriz, se debe cumplir que el ángulo ABD con el ángulo DBC son iguales. Entonces uno de ellos vale x cuadrado menos x y el otro vale 2x más 40. Una sola ecuación, una sola incógnita. Todos ustedes saben resolver eso. ¿Cómo se resuelve, profesor? Trazamos ahí. Mira, el 2x va a pasar a sumar. Si 2x pasa a sumar, voy a tener x cuadrado menos 3x menos 40 igual a 0. Entonces, con eso, díganme ustedes, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Bien, muy bien. Ya tenemos ahí respuestas. Michael dice 8. ¿Verdad? A ver. John dice 8 también. A ver. Los demás, todos los demás deben llegar a la respuesta. X vale 8. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? Si están de acuerdo, a ver, dos más, pasamos al siguiente, porque después nos va a faltar tiempo para llegar a los problemas 9, 10, que me interesa que ustedes lo conozcan. A ver, dos más que me digan que sale 8. A ver, alguien más que me diga que sale 8. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Saben resolver eso, verdad? Eso es álgebra. Eso es álgebra. A ver, estoy... A ver, ¿qué me dicen? Ya, pasamos a otra cosa entonces. X sale 8, correcto, X sale 8, muy bien. Esa es la respuesta es la C. La C vale 8, entonces. No hay ninguna intervención, nadie más dice nada más. Entonces, quiere decir de que podemos pasar al problema número 2. Después no me digan, profesor, regresa al problema 1, No me digan,
Listo, de frente, porque tenemos que llegar al problema 10. Ojalá que podamos hacerlo. Correcto. Problema número 2, profesor. ¿Qué dice? Ah, ahí está. En el triángulo rectángulo ABC se traza la altura BH. A ver, ¿cuál es el triángulo rectángulo? Ah, triángulo rectángulo. Dice ABC. Si no me especifican cuál es el ángulo de 90, se asume que la letra que está en medio, esta letra de acá, es el vértice del ángulo recto. La letra de en medio es el vértice del ángulo recto. Por eso será el triángulo ABC recto en B. De manera que se traza la altura. ¿Cuál es la altura, profesor? La altura es esa, BH. Esa es la altura. Muy bien. Pero cuando yo tengo la altura en un triángulo rectángulo, hay una propiedad, profesor. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad es que este angulito que está aquí, este angulito, con este otro angulito, ¿cómo son? Esos dos angulitos deben ser iguales. Esos dos ángulos siempre son iguales. Ya lo vimos por qué, ya vimos por qué son iguales. Entonces, uno de ellos, ¿cuánto vale? Vale x menos 1. ¿Y el otro cuánto vale? Vale x más 3 entre 2. Pero son iguales. Si son iguales, lo igualamos entonces. X menos 1 es igual a x más 3 entre 2. ¿Saben resolver eso? Resuelvan. ¿Cuánto vale x? ¿Quién me dice cuánto vale x? 5, dice John, correcto. Ronald también. Bien. Gabriela también, correcto. Yadira. Bien, bien. Suficiente. Entonces, si ustedes han llegado a que x vale 5, los demás también han llegado a que x es igual a 5. Es cuestión algebraica muy facilito. Álgebra o RM nada más. Entonces la respuesta es la C. Sí, 5. Correcto. No hay preguntas hasta ahí, ¿verdad? No hay preguntas. Escriban. Y un poquito retardado, pero llega acá. Ya, llega acá. Y de acuerdo a lo que ustedes escriben, yo les voy indicando algo más. Siguiente, problema número 3. En un triángulo ABC se traza la altura BH. Otra vez. Triángulo ABC, entonces. ABC, ahí está. Triángulo ABC. La altura es BH. Listo, ahí está BH. La mediana es BM. Mediana BM. O sea que sale del vértice y debe llegar al punto medio. Tal que AH, dato del problema. AH vale 8. Ahí está. AH vale 8. Y HC vale 26. Además, BH vale 12. Ahí está 12. Calcular cuánto vale BM. ¿Cuánto vale X? Profesor, X es la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Para saber cuánto vale X, yo tendría que saber cuánto vale HM. ¿Cuánto vale este segmento de acá? ¿Cuánto vale este segmento? ¿Cuánto vale HM? Si yo supiera HM, acá 12, entonces puedo decir por Pitágoras, saber cuánto vale X. Bien, muy bien. Como no sé cuánto vale este de acá, HM, yo le voy a poner un valor. No sé cuánto vale. Hacemos que HM valga una A. Entonces ahí vale una A. Pero tenemos que tomar en cuenta que desde B hasta M es una mediana. Por lo tanto, si es mediana, el punto M es punto medio. Y si es punto medio, AM debe ser igual a MC. Sí, porque es mediana, ¿no? Como BM es mediana, entonces AM es igual a MC y vale 8 más A. Vale 8 más A. O sea, que si AM vale 8 más A, desde M 8 más A. Bien, hasta ahí correcto, profesor. Y además, desde dato del problema, desde H acá, desde H, así, hasta C es igual a 26. Pero desde H hasta C viene a ser la suma de A más 8 más A. Entonces, HC vale A más 8 más A. Entonces, ¿cuánto vale? Muy bien. Entonces, 2A vale 18. ¿Y la A cuánto vale? 9.
La A vale 9, profesor. Si la A vale 9, entonces acá ponemos 9. Ese triángulo de ahí es un triángulo que tiene los catetos conocidos. Quiere decir que es un triángulo que podemos ver. Ese triángulo. Triángulo en el cual es un triángulo de 3, 4, 5. Sí, ¿por qué? Porque 9 es 3 por 3. 12 es 3 por 4. 3 por 3, 3 por 4. Quiere decir que la X debe ser igual a 3 por 5. Repito, es el triángulo de 3, 4, 5. ¿Cómo sabe que es 3, 4, 5? Porque yo le saco la tercera parte. La tercera parte me queda 3 y 4. Entonces el 9 es 3 por 3. El 12 es 3 por 4. Quiere decir que la X debe ser igual a 3 por 5. ¿Cuánto vale la X? La X vale 15. Y la respuesta es la C. Muy bien. La respuesta es la C, profesor. Ya se habían adelantado ustedes. Claro que sí. Gabriela, muy bien. Iván también, ¿verdad? Bien. Bien, bien. Podemos entonces. Ahí está. Alan, correcto. Luis. Juan también 15. Bien. John también 15. Muy bien. Ya entonces habían adelantado. ¿Por dónde sale eso? Por Pitágoras, por si acaso, ¿no? Profesor, si a mí no me sale. Entonces, si tú no sabes los números pitagóricos, tendrás que decir que x al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Correcto? Sería otra forma de llegar a lo mismo. Más fácil, 3, 4, 5. Listo, jovencitos. Problema número 4. Problema número 4. A ver, dice entonces que se trata de un triángulo ABC. Triángulo ABC. Ahí está. Triángulo ABC. El lado AB vale 7, el lado BC vale 9. Bien, muy bien. Dice, se traza una paralela por el punto B, paralela al lado AC, ¿no? La paralela al lado AC trazada por el punto B. Entonces, por el punto B, por aquí, yo debo trazar una línea paralela. Como AC es horizontal, la paralela también será horizontal. Trazo así. A ver, esa es la paralela. Esa paralela, dice, intersecta las bisectrices exteriores de los ángulos A y C. Entonces diré lo siguiente. Bisectriz exterior. Para ello debo hallar cuál es el ángulo exterior. El ángulo exterior es este. Este es el ángulo exterior. Entonces a este hay que trazarle bisectriz. Bisectriz, así. Que va a llegar aquí a este punto. Y ese punto va a ser el punto B. Entonces, como es bisectriz, a este le llamo alfa y acá también le llamo alfa. Correcto, porque es bisectriz. Bien, y acá también, bisectriz exterior del ángulo C. Entonces también, acá prolongo, y esto de acá será la bisectriz. Esto será el ángulo exterior. Y a este ángulo exterior le trazamos bisectriz. Trazamos una línea así y va a llegar al punto Q. Si es bisectriz, podemos llamarle, ¿qué cosa? Teta y teta. ¿Correcto? Es bisectriz. Entonces, la paralela corta la bisectriz exterior del ángulo A en el punto P. La paralela corta la bisectriz del ángulo exterior del ángulo C también en el punto Q. Correcto, profesor. Ahora sí. A ver, ¿eso es lo que ha preparado? Sí, eso es lo que he preparado. Pero tenemos que borrarlo ahora. ¿Ya? Para ver qué cosa es lo que he preparado acá. Entonces, profesor, ¿es bisectriz? Sí, es bisectriz. Correcto. Miren, trazo así. Bisectriz del ángulo exterior en A. Esa es la bisectriz. Llega al punto P. Bisectriz del ángulo exterior en C. Entonces, esa es la bisectriz. Llega al punto Q. Y entonces dice, para unir el punto P con el punto Q, desde P hasta Q, es la incógnita del problema. Eso es X. Entonces, vamos a recordar lo siguiente, profesor. Si yo tengo por acá una Z, mira, una Z. O sea, estas dos líneas son paralelas. Formo ahí una Z. Algunos dicen Z, otros dicen zorro. Ya hay un zorro ahí. Si hay un zorro, entonces este angulito de acá, con este angulito, ¿cómo deben ser? Iguales. Esos ángulos van a ser iguales. Acá mira, este es beta y acá beta. Este de acá será beta y este de acá también será beta. Muy bien.
Y si tuviera entonces, profesor, acá la paralela así, y esta otra paralela así, pero ahora la línea secante será así. Entonces un solo al revés, ¿no? Un solo al revés. Entonces si este angulito de acá fuera de medida alfa, acá también será de medida alfa. Este ángulo con este ángulo son iguales. ¿Por qué? Porque estas dos líneas son paralelas. A estos ángulos se le llama ángulos alternos internos. Alternos internos. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, preguntas que tengan ustedes hasta ahí. Preguntas. Preguntas que tengan hasta ahí. No hay preguntas, ¿verdad? Te dije. Por eso yo quiero que me hagan preguntas, pues, a ver. Ahí está. ¿De dónde sale 15? Ah, en la 2. En la 2, porque dije, ahora tenemos que regresar. Yo no llego al problema 10, ¿ah? No voy a llegar al problema 10. Esto de acá. A ver, ¿qué cosa es lo que digo aquí? Aquí, mira. Ahí. ¿Qué cosa digo? Este 2 va a pasar a multiplicar. El 2 multiplica ¿a quién? A x menos 1. Ahí está. Que debe ser igual ¿a quién? A x más 3. Así. Entonces multiplico 2 por x. 2 veces x. Menos. 2 por 1. 2. Y esto debe ser igual a x más 3. Correcto. A x va a pasar a restar. Si ya tengo 2x y esta x pasa a restar, me va a quedar una sola x. Y este 2 pasa a sumar. 2 pasa a sumar con el 3. 2 más 3. ¿Cuánto es 2 más 3? 2 más 3 es 5, que es la respuesta al problema. ¿Listo? A ver. Eso es para... Listo. Bien, muy bien. Bien, ya lo había dicho entonces, ¿ya? Correcto, todos ahí, todos van ustedes avanzando entonces. Continuamos por acá, a ver. Ya hicimos este de acá, también ya lo hicimos, ya esto lo repasan ustedes, ¿ya? Y ahora ya estamos en el problema de acá. Estamos en esto, trazamos la paralela, esta es la paralela así, ¿verdad? Trazamos la bisectriz. Entonces, la bisectriz llega al punto P, trazamos la bisectriz exterior también, llega al punto Q, y entonces nos piden calcular cuánto será desde P hasta Q, Entonces, basándonos en esta de acá, en esta propiedad de la Z, que se llaman ángulos alternos internos, diré entonces aquí, mira, que si acá tenemos, mira, esta línea PB con la línea aquí AC son paralelas. Acá se ve la Z, ahí se ve la Z. ¿Sí? Ahí está la Z, profesor. Quiere decir que si acá vale alfa, acá también debe ser ¿cuánto? Ahí también debe ser alfa. Correcto. A ver, profesor, veamos eso. Sí, ahí está. Entonces, este angulito de ahí, este alfa de acá, pasa para acá. O sea, esto que se ve aquí, es lo que he puesto acá. Acá vale alfa, acá también vale alfa. Correcto. Bien, y por acá también va a pasar lo mismo, ¿verdad? A ver, también va a pasar lo mismo. Claro, acá tendríamos en la otra figurita acá. Mira, acá será la Z. Ahí está la Z. Sí, ahí está la Z. Si este ángulo de aquí vale beta, entonces este ángulo también debe ser beta. También, a ver, veamos. Sí, o sea que este angulito de acá va a pasar para acá. Profesor, entonces se van a formar triángulos en los cuales voy a tener dos ángulos de igual medida. Sí, el triángulo PBA, ese triángulo tiene dos ángulos de igual medida. ABP en ese triángulo. Tiene, profesor, alfa y alfa. Y si tiene alfa y alfa, entonces los lados también serán iguales. Al frente de alfa hay un 7. Al frente de alfa también debe ser 7. Si al frente de alfa hay un 7, al frente del otro alfa también debe ser 7. Sí, eso que está ahí.
Y en el otro triángulo, profesor, en el otro triángulo también lo mismo. En el triángulo BQC, aquí, tengo beta y beta, beta y beta. Ángulos de igual medida. Al frente de beta hay un 9. Entonces acá también beta. Al frente, ¿cuánto será? Este al frente, ¿cuánto será? También es igual a 9. Por ese motivo, entonces, profesor, la X viene a ser la suma de 7 más 9. La X es igual a 7 más 9, igual a ¿cuánto? 7 más 9 igual a 16. 16. La respuesta, la C, ¿verdad? Preguntas que tengan hasta ahí. Preguntas que tengan. En el problema 4. A ver. No, no hay preguntas. Muy bien, 16. Bien, correcto. Seguimos entonces. Seguimos. Entonces, seguimos acá. La diferencia de las medidas de los ángulos A y C de un triángulo ABC es de 36. Entonces dibujemos. Triángulo ABC. Listo. O sea, yo he dibujado acá el ángulo A más grande que el ángulo C, como siempre, ¿no? El ángulo A más grande que el ángulo C. Podría dibujar también, profesor, también podría dibujar una figura así, a ver, de esta manera. También podría dibujar así, de tal manera que el ángulo C es más grande que el ángulo A, ¿verdad? Este de aquí más grande que el ángulo A, sí, también podría ser así. Y la diferencia tendría que ser entonces igual a 36. En este caso, ¿cuál es el más pequeño? Acá, en este caso de acá, diremos C menos A es igual a 36. El más pequeño sería A. Entonces a este más pequeño yo le llamo alfa. Si esto vale alfa, entonces C menos alfa es igual a 36. Entonces la C será igual a ¿cuánto? Alfa más 36. ¿Correcto? Mira, C será igual a alfa más 36. Entonces la A sería alfa acá. La A sería alfa. Y la C sería alfa más 36. ¿Correcto? Eso de ahí. Porque acá tengo que, entonces el ángulo C es más grande que el ángulo A. Pero como yo he dibujado este otro, en donde el ángulo A es más grande que el ángulo C, entonces tendrá que ser al revés. A ver, ¿cómo será eso? Entonces, ahora, entonces, a ver, fíjense ustedes ahí. Listo, ahora sí. ¿Qué cosa hacemos? Miren, por dato del problema, dice que la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C es igual a 36. Entonces, el más pequeño sería C en este caso. Si el más pequeño es C, a ese C yo le llamo alfa, al C le llamo alfa. Si el ángulo C vale alfa y pasa a sumar, entonces el ángulo A debe ser igual a ¿quién? El ángulo A será igual a alfa más 36. Entonces, el ángulo C le he llamado alfa, entonces el ángulo A será igual a alfa más 36. Y eso lo ponemos en la figura. Si el ángulo C vale alfa, el ángulo A vale alfa más 36. Ahora sí tengo nombrados a los ángulos. Correcto. Luego dice, calcular la medida del ángulo formado por la altura BH y la bisectriz interior del ángulo ABC. La altura BH sale del vértice B y debe llegar al lado opuesto AC, formando 90 grados. Esa es la altura. Muy bien, profesor. Esa es la altura BH. Correcto. Y la bisectriz sale del vértice B y debe llegar al punto D, pero formando dos ángulos de igual medida. Acá beta y beta. Entonces en el triángulo ya tengo los tres ángulos. Si uno vale alfa más 36, el otro vale 2 beta y el otro vale alfa. Entonces puedo sumar. Si yo sumo, voy a tener acá... bueno, antes de eso, me dicen calcular el ángulo que forma la altura con la bisectriz. Este angulito de acá. Bueno, ahora sí, sumamos. En el triángulo ABC, entonces un ángulo vale alfa más 36. El otro vale 2 beta y el otro vale alfa. Eso sumamos. Alfa más 36 más 2 beta más un alfa me debe dar 180.
Este 36 va a pasar a restar, entonces voy a tener 2 alfa más 2 beta. 2 alfa más 2 beta será igual a 180 menos 36, eso es 144. Si le saco la mitad a 2 alfa, le saco la mitad a 2 beta, le saco la mitad a 144, ¿qué cosa me va a quedar? Me va a quedar alfa más beta igual a 72. Alfa más beta vale 72. Sí, muy bien, profesor. Hasta ahí correcto. Hasta ahí muy bien. Pero me piden calcular X. Y X está en un triángulo. ¿En qué triángulo está X? Mira, en el triángulo BHC. Triángulo BHC. BHC. ¿Cuál es ese? Ese que está ahí. Acá yo puedo decir, en este triángulo, mira, ¿cuál es esa? En este triángulo de acá. En este triángulo, a ver, ahí está. En ese triángulo, a ver, sería así. ¿Cuál, profesor? En este de acá. A ver, ¿hasta dónde? En este triángulo de acá, en este triángulo grande, ¿eh? BHC, en ese triángulo de ahí, entonces, dice que ahí, en ese triángulo, la suma de los ángulos agudos debe dar 90, claro, porque se ha formado con la altura. Y esto ya lo vimos, se ha formado con la altura. Entonces, si se ha formado con la altura, yo voy a decir, los ángulos agudos deben sumar 90 grados. Los ángulos agudos van a sumar 90 grados. Bien, entonces, digo lo siguiente, ¿eh? Acá, X más beta y más alfa. X más beta y más alfa, ahí está. X más beta y más alfa igual a 90. Pero como alfa más beta ya vale 72, entonces diré acá que X más 72 es igual a 90 y la X vale 18 grados. Profesor, la X sale 18 grados. La respuesta es la B. Muy bien, profesor, correcto. Pero entonces ahora, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido, profesor? Si yo pusiera acá en lugar de 36, pusiera 30, en lugar de 36, 30, acá va a ser entonces 150, y acá sería entonces, ¿cuánto? La mitad de 150 sería entonces 75 pasaría a restar, 90 menos 75 va a salir 15. Si yo pongo 30, la respuesta me va a salir 15. Si pongo 36, la respuesta me sale 18. Si pusiera 20, la respuesta me va a salir 10. Entonces, profesor, propiedad, profesor. Si yo repito ese problema con otros valores, siempre va a ser lo siguiente, que X debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C, y eso de ahí dividido entre 2. Propiedad, entonces, profesor. Propiedad, profesor. O sea que cuando yo veo que se cumple, que sale la línea a la altura, sale la línea, la bisectriz, el ángulo formado por la altura y la bisectriz, ese ángulo de ahí siempre será la semidiferencia de los otros dos ángulos. Semidiferencia de el ángulo A con el ángulo C. A menos C, pero A menos C es 36. 36 entre 2, la X sale 18. Si A menos C fuera 30, entre 2, la X sale 15. Si A menos C fuera 20, entre 2, la X sale 10. Muy bien, profesor. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando tenga altura y bisectriz que salen del mismo vértice. Importantísimo para los demás problemas. Importantísimo para los demás problemas. Preguntas que tengan. Preguntas que tengan ahí. A ver. Bien, entonces, listo, ya tienen ustedes propiedad. Esta propiedad la vamos a usar después, ¿ah? Esta propiedad. Profesor, cuando tengo altura y bisectriz que salen del mismo vértice, simplemente resto, la diferencia entre dos,
me debe dar X, ¿ya? Entonces, igualito, cuando yo les digo, por ejemplo, ¿cuánto es 2 por 3? 2 por 3, ¿cuánto es? Ustedes de frente me dicen 6, no me dicen 2 más 2 más 2. 3 veces 2 igual a 6, no. Ustedes dicen 2 por 3, 6, de frente. Acá también, acá tengo diferencia, 36. Entonces la mitad, X vale 18, la mitad, ¿correcto? Entonces, importantísimo, ¿eh? Importantísimo, vamos a hacer esta propiedad como aplicación en unos problemas más grandes, ¿eh? Bien, seguimos. Problema 6. En un triángulo ABC se traza la mediana BM. Triángulo ABC, la mediana BM sale del vértice B y debe llegar al punto medio M. Esa línea mediana BM vale 4, dice. Vale 4. Calcular la medida del ángulo BAC. ¿Cuál es el ángulo BAC? Ese que está ahí. Ese vale X. Sabiendo que AB vale 3. Sí, AB vale 3. Mientras que AC vale 10. Profesor, como la BM es mediana, quiere decir que M es punto medio. M es punto medio. BM mediana. Quiere decir entonces que AM debe ser igual con MC. AM igual con MC. Y cada uno de ellos, ¿cuánto vale? Cada uno de ellos vale 5. Profesor, en el triángulo tengo los 3 lados conocidos. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Está cumpliendo con el teorema de Pitágoras. Claro, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Entonces, ¿cómo se cumple? Como son números pitagóricos, puedo asegurar que el triángulo es un triángulo rectángulo. Hay 3. X vale 53. La respuesta es la D. La respuesta es la D. Entonces, profesor, asumo que es 90. No se asume. Puedo asegurar que en el triángulo de 3, 4, 5 son los números pitagóricos. Necesariamente es un triángulo rectángulo. Necesariamente es un triángulo rectángulo. Correcto. Preguntas. A ver, seguimos entonces, ¿ah? Seguimos entonces. Entonces, problema número 7. Problema número 7. Por el vértice B de un triángulo ABC cuyo perímetro es 16. Un triángulo. A ver, ahí está el triángulo. El perímetro es 16. La suma de los lados es igual a 16. ¿Cuáles son los lados? No sé cuánto vale, pero yo sé que la suma es 16. Entonces pongo acá. Digamos que tengo A, B y C. A, B y C. Entonces, ¿el dato cuál es? Que el perímetro A más B más C es 16. Se trazan paralelas a las bisectrices interiores de los ángulos A y C. Paralelas a las bisectrices. Entonces, primero que debo hacer, miren, vamos a hacerlo aquí aparte, después hago lo que yo he preparado. Bisectriz del ángulo A, trazo esta línea así. Bisectriz. Entonces, acá un alfa y acá un alfa. Pero por el punto B debo trazar una paralela a esta bisectriz. Paralela, más o menos algo así. Esa será una paralela. Entonces esta línea paralela con esta, ¿verdad? Entonces cortará acá la prolongación de CA. ¿En dónde? En el punto P. Así, en el punto P. Bien, esto está bien. Entonces, por un lado, bisectriz del ángulo A y paralela a este lado A. Correcto. Ahora, miren ustedes, vamos a ver esto. Ahora, con respecto a la bisectriz del ángulo C. Bisectriz del ángulo C. A ver, trazamos acá bisectriz del ángulo C. Ahí está. Digamos que acá vale teta y teta.
bisectriz. Ahora por el punto B le trazo una paralela a esta bisectriz, paralela, paralela. O sea que esta línea con esta otra línea son paralelas y va a cortar a la prolongación de AC. ¿En dónde? En el punto Q. ¿Correcto? En el punto Q. Entonces ya sé cómo hallar el punto P por acá y ya sé cómo hallar el punto Q por acá. ¿Listo? Bien, entonces, a ver, lo que yo les he preparado, ¿cómo sería eso? Borramos por acá. Ahora sí. Fíjate bien, ¿ah? Fíjate bien. A ver. Atentos ahí, atentos. Entonces, ahora sí. Digo, a ver, debo tener acá la bisectriz. Bisectriz del ángulo A. Alfa y alfa. Una paralela, ¿cuál es? Esta bisectriz del ángulo B primero, del ángulo C. Las dos bisectrices. Ya. Paralela a la primera. A ver, ahí está, paralela a la primera. Paralela a la bisectriz del ángulo A. Bien. Y luego, paralela a la segunda. Paralela a la bisectriz del ángulo C. Pero también debo prolongar AC. Debo tener toda la línea AC para que corte a las bisectrices. ¿Cuál es? Ahí está. Desde P hasta Q. Y me piden calcular cuánto vale PQ. Me piden calcular cuánto vale PQ. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que haya paralelas, ya lo habíamos visto, lo vuelvo a poner por acá. Cada vez que haya paralela, esta línea, paralela con esta línea, paralela. Entonces, si trazo una línea secante así, entonces digo, si este ángulo mide alfa, el ángulo de acá también mide alfa. ¿Por qué? Porque se ha formado una Z, se ha formado una Z. Esta línea paralela con esta otra. Entonces, si acá vale alfa, este angulito también debe ser alfa, por la propiedad de la Z, propiedad de alternos internos, alternos internos. Entonces el ángulo PBA también vale alfa, ahí vale alfa, correcto. Muy bien, a ver, y luego también diré, interior más interior me da el ángulo exterior, en donde acá, mira, en este triángulo. Interior, que es el ángulo P, sumado con el ángulo alfa, me debe dar 2 alfa. El ángulo P con el ángulo alfa me debe dar igual a 2 alfa. ¿Cuánto vale el ángulo P? El ángulo P, ¿cuánto será? Necesariamente el ángulo P también vale alfa. ¿Por qué? Porque alfa más alfa más alfa me da 2 veces alfa. En consecuencia, puedo también decir, a ver, al otro lado. Digo, si acá tengo este ángulo beta, le sumo este valor de acá y me va a dar 2 veces beta. Por lo tanto, ¿cuánto vale este? Este ángulo también vale beta, también vale beta. Correcto. Y si ahí vale beta, entonces, ¿qué cosa ha ocurrido, profesor? Salen dos triángulos. A ver, ¿qué triángulo? Este triángulo que se encuentra acá, el triángulo PAB, triángulo PAB o PBA. Este triángulo que se encuentra acá es un triángulo isósceles porque tiene alfa y tiene alfa. Alfa, alfa. Al frente del alfa hay una A. Al frente de esta alfa, ¿cuánto será acá? ¿Cuánto será? También debe ser una A. Muy bien. Y en el otro triángulo también tengo beta y beta, beta y beta. Al frente de beta hay una C, al frente del otro beta acá. ¿Cuánto debe ser? También debe ser una C. Entonces la X, toda esta X de acá, ¿vale cuánto? Vale A más B más C. La X vale A más B más C. Entonces, la X vale A más B más C, pero A más B más C es 16. Por lo tanto, la X vale 16. La respuesta, la B. La respuesta es la B. Correcto. Preguntas que tengan hasta ahí. Preguntas que tengan hasta ahí. A ver, no hay preguntas. No hay preguntas ahí. A ver. Bien, seguimos entonces. Seguimos. Problema siguiente. ¿Cuál es? El problema número 8. Creo que sí podemos llegar al problema por lo menos 8 acá. A ver, dice
puede ser así, puede ser así, puede ser así. Profesor, pueden haber infinitas sevianas, infinitas sevianas. No, pero hay un dato especial, de tal manera que el ángulo CBM sea 72. CBM, el ángulo CBM, a ver dónde está, CBM, o sea que debe ser por acá, ¿no? Por acá. ¿Para qué? Para que el ángulo sea 72. Si lo pongo así, entonces este ángulo va a salir, no sé qué cosa, 30. Si lo pongo por acá, va a salir 40, ¿verdad? Si lo pongo más acá, más acá, más acá, por acá, más o menos por acá, ahí sí sería 72. ¿Correcto? Ah, entonces el punto M estará más o menos por acá. Bien, a ver, profesor, a ver, vamos a ver eso de ahí. Entonces, por ese motivo es que yo le trazo acá, mira, ahí está. Trazo la seviana BM. Ah, por ese motivo trazo para allá, a la izquierda. ¿Por qué? Porque el ángulo CBM vale 72. Bien, profesor. Ahora sí ya entendí cómo trazar una seviana. Bien, otro dato del problema, ¿cuál es? Que, bueno, nos piden calcular cuánto vale BC, sabiendo que, ¿qué más? Sabiendo que MC vale 2 y que el ángulo BAM vale 54. Ahí está, 54. Está fácil, profesor, facilísimo, sí. ¿Por qué? Porque acá tengo 90 y una parte vale 72. Quiere decir que el otro angulito, el que está aquí, ¿se puede calcular? Sí. Ese ángulo, ¿cuánto será? 18. Bien, 18. Pero ese ángulo pertenece a otro triángulo a la izquierda. Pertenece al triángulo ABM. ¿Cuál es ese? ¿Cuánto es? 72. 72. Sí, suficiente con eso, profesor, se acabó el problema. Claro, porque el triángulo que está ahí debe ser isósceles. Y si es isósceles, ¿cuánto vale la X? X vale 2. Importantísimo. ¿Por qué, profesor, pone este problema tan fácil? ¿Por qué? Porque es importante que sepas ubicar cuál es la seviana. ¿Cómo se debe ubicar la seviana? Y bueno, lo demás ya es algo que conocemos. Interior más interior me da el exterior, y si hay ángulos de igual medida, deben haber lados de igual longitud. Se puede ver, a ver, tenemos 4 minutitos para ver eso. Ah, profesor, miren, miren, miren ahí, a ver cómo hacemos este problema. Miren, a buena hora llegamos a este problema. Triángulo ABC, sí, ahí está el triángulo ABC. Oh, profesor, dato el problema, A menos C igual 24, ¿ah? A menos C igual 24. Pero ahora, ¿qué me piden? Ah, me dicen que el ángulo A menos el ángulo C es 24. Entonces, al ángulo C chiquito le llamo alfa. Entonces, el ángulo A, ¿cómo le llamo? El ángulo A le llamo 24 más alfa. Lo ponemos en la figura, sí, ahí está alfa, el chiquito, y el grande vale 24 más alfa. Bien, muy bien. Pero ahora dice calcular la medida del menor ángulo que forma la bisectriz interior de B. Bisectriz interior de B. Primero, mediatriz. La mediatriz de AC con la bisectriz del ángulo B. Ahí está. Bisectriz del ángulo B con la mediatriz de AC. ¿Cuál es el ángulo? Ese que se encuentra ahí. Ese es X. Ah, profesor, entonces está fácil, ¿no? A ver, está fácil. ¿Por qué? Porque también tengo los 3 ángulos del triángulo. Si tengo los 3 ángulos del triángulo, entonces diré la suma de los ángulos. 24 más alfa, más 2 beta más alfa, debe dar 180. Alfa más beta vale 78. Alfa más beta vale 78. Pero alfa más beta está en este triángulo, observen ustedes, en este triángulo, alfa más beta 78, quiere decir que este angulito de acá se puede calcular. ¿Quién me dice? Ese angulito de ahí, entonces será alfa más beta 78. Sí, entonces, o si no, también podríamos indicar acá, de acuerdo a la propiedad del boomerang.
propiedad del boomerang. ¿Dónde, profesor? En el boomerang que está ahí. En el boomerang. En el boomerang puedo decir X más beta más alfa debe dar 90. ¿Verdad? ¿Se ve? X más beta más alfa es igual a 90. Pero como alfa más beta es 78, entonces la X, ¿cuánto vale? La X vale 12. Muy bien, profesor. Entonces también va a salir la mitad, sí. ¿Y cómo? A ver, ¿se puede ver de otra forma, profesor? ¿Se puede ver de otra forma? Claro que sí. ¿Cómo puede ver de la otra forma? Porque teníamos una propiedad. Sabíamos nosotros que, a ver, la bisectriz con la altura formaba un ángulo que era la semidiferencia. La diferencia es 24. Si yo le trazo la altura, mira, trazo la altura por acá. Si yo trazara la altura así, mira, otra, ya está la solución, ya se resolvió. Tengo acá otra solución. Trazo acá la altura así, mira, trazo la altura. Y acá debe haber 90, ¿no? Y entonces, profesor, este angulito es el ángulo que está formado por la bisectriz y la altura. Este angulito de acá debe ser la semidiferencia. El ángulo A menos el ángulo B entre 2. Acá, el ángulo A menos el ángulo C, perdón. A menos C, 24. Entre 2, esto debe ser ¿cuánto? Esto debe ser 12. 12. Profesor, si acá vale 12, entonces esta línea con esta línea son paralelas, claro, porque acá se ve 90, ¿verdad? Acá se ve 90 y acá también se ve 90. Por lo tanto, son paralelas. Y tengo acá una secante. Mira ahí. Entonces, este de acá vale 12, ahí, y este de acá es X. Fácil, ¿verdad? ¿Se puede calcular? Claro que sí, porque esta línea, paralela con esta línea, hay una Z y la X vale ¿cuánto? 12, que es la respuesta que habíamos obtenido por acá. ¿Listo? Otra forma. Profesor, entonces sirve esta de acá. La propiedad sirve para hacerlo más rápido. Si acá vale 12, acá también será 12. Bien, jovencitos, hasta ahí vamos a llegar porque tienen ustedes ahora su práctica, su examen diario. Con lo que hemos hecho, de seguro que podrán resolver. Con lo que hemos hecho, ustedes podrán resolver su examen. Va a salir facilito, de seguro que lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, ahora sí.